Muy buenas a todos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esta vez os traigo un nuevo vídeo, empezamos un nuevo apartado para el canal que van a ser los podcasts. En este primer episodio os traigo a un invitado muy especial que ahora a continuación dentro del vídeo os presentaré. Simplemente comentaros que me hace muchísima ilusión, es algo que yo suelo consumir mucho, ¿no? Los podcasts durante mi día a día, sobre todo ahora que tengo que hacer muchísimos pasos en mi día a día, por lo tanto es algo que, como digo, tengo que consumir mucho y sobre todo aquellos que aportan valor, ¿no? Que me aportan algo y que cada día intento aprender o sacar algo de cada uno de ellos. Por lo tanto, este es el objetivo. El objetivo es que en cada uno de ellos podáis sacar muchísima información que además os entretenga, ¿no? Y que espero que os guste muchísimo. Por favor, darle muchísimo amor al canal, compartirlo, comentar qué parte del vídeo, qué parte del podcast os ha gustado más y sin lugar a duda intentaré traeros al menos un vídeo, vamos a proponer cada semana un nuevo invitado si le dais muchísimo amor. Pues listo. Muy buenas a todos, ya estamos aquí en el primer vídeo, en el primer podcast para el canal de YouTube. Os presento a Braulio, que es el primer invitado. ¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Primero, antes que nada, darte las gracias por tenerme como primer invitado en tu podcast. La verdad lo aprecio bastante. Bueno, mi nombre es Braulio López. Algunos me conocerán un poco mejor como Trained by Law. Y quienes me conozcan probablemente sea a través de mis redes sociales, sea TikTok o Instagram, donde quienes me conocen lo hacen por mi contenido educativo en entrenamiento, sobre todo todo lo que tiene que ver con selección de ejercicios, biomecánica, evidencia detrás del entrenamiento de hipertrofia, que es básicamente en lo que yo me especializo, lo que he y estoy estudiando. Mi carrera es ciencias del deporte y básicamente siempre me ha gustado lo que es un poquito más la ciencia detrás del entrenamiento, y de todas las maneras eso lo he juntado con la pasión que tengo por el deporte, que es el culturismo, y más o menos es así como encontré mi pasión dentro de esto, una mezcla entre lo mucho que me gusta el deporte, si lo llamamos deporte como tal, o lo mucho que me gusta esta disciplina, junto con lo mucho que me gusta la evidencia detrás de las cosas. Entonces siento que encontré un punto medio donde, donde me sentía bastante cómodo, y es así como empecé a hacer contenido un poco más en relación a cómo entrenar con un poco más de cabeza. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que para quien no nos conozcáis, ¿no? De primera y habéis entrado ahora mismo en el vídeo, Braulio y yo ya nos conocemos de hace tiempo. Hemos estado en contacto por redes sociales hasta que hemos dado el paso a conocernos, ¿no? Por pantalla y hablar directamente a partir de Zoom, ¿no? En este caso. Y ahora mismo me está ayudando con el tema del posing, que bueno, ya lo hablaremos más adelante. Para quien no lo conozcáis, os voy a dejar por aquí abajo también las redes sociales para que investiguéis un poquito, ya que sube contenido de calidad, os lo digo de verdad. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con lo que es el podcast. Si os digo la verdad, hemos establecido un guión, ¿vale? A partir de las preguntas que me habéis dejado por Instagram esta semana, cuando hice en su momento el preguntas y respuestas. Además, también le he preguntado a Braulio qué conceptos quería destacar en el podcast. Yo también he introducido un pupurri, ¿no? De lo que yo también quería hablar. Así que a partir de esto de lo que tenemos establecido como guión para no irnos muchísimo de tiempo, vamos a ir improvisando concepto por concepto y hablando un poco de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Primero de todo tocaremos un poco lo que es el entrenamiento, especialmente el volumen de entrenamiento, la intensidad, cambios en la rutina, y también tocaremos algo de nutrición. A continuación pasaremos con lo que es una preparación de culturismo y finalmente, pues la despedida y ya el cierre, ¿no? Así que nada, empezamos. A mí me gustaría de primeras hablar, sobre todo que este es un concepto que tú también hiciste bastante hincapié,
con el volumen de entrenamiento. ¿Qué pasa actualmente, Braulio, con el volumen de entrenamiento? No, el volumen de entrenamiento considero que es un tema que siempre pregunta bastante la gente, siempre hay nueva evidencia, siempre hay nuevas opiniones sobre el tema. Y considero que, primero, siento que la gente se rompe demasiado la cabeza con el tema, intentando buscar el volumen perfecto, que siento que nunca se va a encontrar. Por eso la manera en la que yo prefiero expresarlo es como un rango de volumen de entrenamiento, que es más o menos lo que llamamos entre comillas óptimo, o dentro de lo que probablemente te vayas a beneficiar en su mayoría. Entonces, sí, siempre es un tema un poco polémico, siempre hay gente que es un poco, hay gente que es un poco más de el tipo high volume, entrenamiento de full volumen. Hay gente que se le pegó ahora que está bastante de moda el hit training, Mike Menzer, hasta ahora el límite de darle hasta un par de series por sesión. Personalmente considero que un extremo o el otro nunca es la mejor opción en lo que sea que hagas en la vida, sea cualquier cosa. Buscar un extremo o el otro usualmente no es la opción más inteligente, sobre todo porque la evidencia nos sugiere que hay un rango que está un poquito más en el medio. De todas maneras, mi recomendación va dentro de un 4 a 14 series semanales por grupo muscular, dependiendo un poco del individuo, las capacidades de recuperación que tenga, el estilo de vida que tenga la persona también, la capacidad que tenga esa persona de aplicar intensidad serie por serie, que cambia mucho. Eh, para quienes no han visto a Arnau entrenando, quienes no me han visto a mí entrenando, u otras personas que quizás puedan entrenar incluso a un siguiente nivel del que podemos entrenar nosotros, si lo han visto entrenar, por ejemplo, a Dorian Yates, pueden ver exactamente a lo que me refiero. Es un nivel de intensidad de locos al que uno puede aspirar, quizás no puede llegar incluso por mucho que uno quiera, ¿no? Porque a veces siento que también tocando un poco el tema de intensidad, la gente piensa que es únicamente voluntad y creo que también es algo que se aprende, llega con los años y no es solo, oye, yo quiero entrenar lo más intenso posible, sino es algo que evoluciona y a lo que hay que llegar un poco con el tiempo. Pero siempre hay cambios, siempre hay un factor de variabilidad, un factor de cierta persona puede sacarle menos jugo a este ejercicio o a esta serie, cierta persona puede sacarle un poco más o menos de jugo a distintas series. Otro tema importante es que no todos los ejercicios son iguales, no todos los ejercicios pueden ser considerados, em, si bien puedes realizar una serie de un ejercicio o una serie de otro, no equivalen a lo mismo a nivel estímulo, a nivel fatiga física y mentalmente, a nivel fisiológico tampoco es lo mismo. Entonces, intentar buscar un número ideal, un número mágico de, oye, tienes que hacer tantas cantidades de series. Quien te lo diga, quien te diga tienes que hacer exactamente este número de series, probablemente te esté engañando, probablemente te quiera vender alguna idea. Es más un rango en el que tenemos que movernos, como yo di mi recomendación. Hay varios factores que cambian. De todas maneras, también yo no le veo nada malo a probar. Considero que parte bonito del experimento de jugar con el culturismo es que tú eres tu propio experimento y puedes probar algunas cosas. Y sinceramente, para los chicos nuevos también, porque a veces decir, experimenta, hay un rango y dar consejos más abiertos termina confundiéndolos un poco. Creo que lo mejor que les puedo decir es hacer una serie más o una serie menos, probablemente no sea el factor que vaya a cambiar tu entrenamiento y tu físico al 100%. O sea, si no estás progresando de la manera que quieres, no es porque te falta una serie, específicamente una serie de pectoral o porque te has pasado una serie exactamente de pectoral, no es por eso, no, ay, disculpa. No es por eso, no vas a reducir una serie y mágicamente 2 semanas después vas a despertar con el pecho de Arnold, ¿no? Claro. Que creo que es un poco lo que la gente está buscando, que está buscando un factor, una llave que va a cambiar el juego por completo, que va a hacer que de la noche a la mañana todo el progreso cambie. Llevas 3 años entrenando, pero una ficha que mueves
va a cambiar por completo todo el panorama y creo que no es tanto así. Y eso no debería ser algo que quite motivación. Al contrario, creo que debe ser algo que te dé tranquilidad al saber que si estás haciendo todo bien, incluso si una o dos variables chiquititas, como puede ser una serie más, una serie menos, si todo lo demás está al 100%, lo más importante, no va a ser lo más relevante y no va a ser una diferencia que vayas a notar. O sea, una serie más, una serie menos, si estás dentro del rango, evidentemente, pasarán los meses y no te hubieses podido dar cuenta visualmente cuál es cuál si pudiésemos replicarlo dos individuos exactamente iguales que sigan el mismo entrenamiento, uno con la misma cantidad uno con 8 series, el otro con 9, pasados los meses probablemente visualmente no se vaya a ver la diferencia. Considero que no es algo malo, sino que es algo que le debe dar tranquilidad a uno Mm, y saber que no es la variable más importante y que no es la razón por la que uno no progresa. Si uno no está progresando es por otros motivos mucho más importantes. claro. Pues la verdad es que muchísima información. Yo creo Sí, que aquí lo destacable es una cosa con la que has empezado, ¿no? A explicar este primer concepto, que es de primeras no irte ni a un extremo ni a otro, ¿no? Como has destacado en ese momento, nada en la vida es bueno, ¿no? Ni un extremo ni otro. Aparte, creo que ahora podríamos, después de la explicación que has hecho, resumir una serie de factores, ¿no? Que pueden tener en cuenta la gente para que se hagan una idea, unas recomendaciones de qué volumen quizás tengo que ajustar, ¿no? Según mi nivel, por ejemplo, o según quiera mejorar lo que sea en concreto. Pero creo que aparte de todo esto, ¿no? Es lo que has comentado, que al final el volumen de entrenamiento es una variable más a tener en cuenta, pero que realmente lo importante son las bases, ¿no? Como siempre, ir a entrenar de manera intensa, tener ajustada bien la alimentación, descansar bien, tener el estrés bien gestionado, ¿no? Bien controlado, y a partir de ahí, pues sí, se pueden ir retocando detalles, ¿no? Como bien has dicho, pues quizás una serie más de pectoral, quizás una serie más de cuádriceps, lo que sea, ¿no? En cada uno, pero creo que al final lo que va a determinar realmente la mejora y la evolución a nivel física y mental son las bases, ¿no? Realmente. sí, de todas maneras. Y con el mismo tema del estrés, considero que a veces termina ocurriendo algo, llamémoslo paradójico, que es el hecho de que la gente se estresa tanto por cosas Mm, detallitos tan pequeños dentro del entrenamiento o cosas así, que incluso termina teniendo un efecto contraproducente el hecho del tanto estrés que sí, te genera. O sea, yo claro, conozco muchos chicos que realmente les genera muchísimo estrés la idea de, oye, no sé si tengo que hacer uno más, uno menos, no sé si tengo que hacer este ejercicio o el otro, ya, y muchas veces incluso ejercicios completamente que yo te diría simplemente escoge el que más te guste. claro. Listo. No hay otra diferencia. Entonces, entender que hay variables más importantes, como es, evidentemente, como dijiste, para resumirlo, entrenar un entrenamiento de calidad. Que un entrenamiento de calidad no quiere decir que el mínimo detalle ajustado perfectamente a nivel robótico, no. Un entrenamiento de calidad principalmente recae en la intensidad que tengas, que le puedas meter a ese entrenamiento. De todas maneras, utilizar un volumen adecuado, ejercicios buenos, pero como digo, un entrenamiento de calidad no tiene que ser milimétricamente robótico. Nutrición, de todas maneras, no tiene sentido que te estés preocupando por una serie más, una serie menos, si llegas a casa y estás comiendo papitas Lays y no alcanzas tu requerimiento proteico, llevas 3 días sin alcanzarlo. Recuperación, sueño, tampoco tiene sentido que te estés preocupando por detallitos pequeños y después te quedas despierto hasta las 5 de la mañana para despertarte a las 4, perdón, a las 9 de la mañana y dormir 4 horas, no tiene sentido. Entonces hay variables mucho más importantes y hay que aprender a manejar el estrés, también es importante para, porque el estrés va a afectar también tu recuperación y la calidad de tu entrenamiento. Claro. Entonces también es súper importante eso. Claro, al final todas las variables están relacionadas, ¿no? Y algo súper importante y que yo, mira, por ejemplo, os voy a ser sincero también,
Yo es algo que cuando empecé, y yo creo que me atrevería a decir que todo el mundo, ¿no? Se preocupa mucho, ¿no? Por el hecho de, ay, tendría que haber hecho este ejercicio, ay, tendría que haber hecho este otro mejor. Y al final es que te acabas perjudicando, ¿no? Por el simple hecho de que acabas generando un estrés fisiológico muy grande en tu cuerpo que al final no te está dejando mirar más allá y no le estás dando realmente la importancia a las otras variables más importantes que son las que acabamos de destacar. Así que creo que este es un punto muy destacable para todas aquellas personas que estéis empezando ahora con el mundo del entrenamiento, ¿no? Tener claro que realmente lo importante y lo que os va a hacer evolucionar son estas bases y no el simple hecho de escoger un ejercicio o otro según lo que diga X persona de turno de moda en este momento, ¿no? De todas maneras, yo también cuando lo digo hablo por experiencia propia. A mí también me ha pasado ese parálisis por sobreanálisis, es bastante común, lo he experimentado yo también, por eso lo resalto cada vez que puedo. Eh, Como lo dices, tiene que ver también bastante con qué está de moda, con qué sale nuevo. Videos, por ejemplo, hay muchísimos videos de no tenía brazos hasta que empecé a hacer este ejercicio, que evidentemente no es el caso. Es una persona que lleva 10 años entrenando y tú has visto un video donde dicen que en los últimos 2 meses viene haciendo una nueva variación de curl que nunca has visto en tu vida y por eso le crecieron los brazos el doble en 2 meses. Evidentemente no es verdad. Hay cosas que son parte de crear contenido, hay que entenderlo. Al final, no lo tomo tanto yo tampoco con la persona. Creo que no hay que criticar necesariamente al jugador, a veces al juego. Hay que adaptarse un poco a veces a cómo funciona. Mm, Y así funcionan a veces las redes sociales. Al final, cuando la gente ve eso, es a lo que le da like, con lo que interactúa. claro. Por eso la gente lo sigue haciendo. Pero entender que esos detalles, por mucho que vendan, no son lo importante. ¿Ya? Esa persona que están viendo en Instagram, en TikTok, donde sea que vean, que te acaba de decir que acaba de encontrar el mejor ejercicio de la vida, date cuenta que lleva 12 años entrenando, haciendo las cosas bien y incluso aunque el ejercicio sea buenísimo, la gran mayoría del músculo que he construido en cualquier parte muscular ha sido a través de los años y haciendo las cosas bien a través de los años. Claro, totalmente. Ya para acabar este concepto, si te parece, me gustaría resaltar, como he dicho al principio, algunos factores, ¿no? Que a la gente le sirva para establecer, al menos, o que te haga una recomendación de qué volumen de entrenamiento pueden ajustar. Por ejemplo, yo creo que el principal en este caso sería la intensidad, ¿no? Uno de ellos. La intensidad de todas maneras, em, a mayor intensidad, menor volumen de entrenamiento vas a necesitar Claro, y viceversa. Eso sí, si la intensidad es muy baja, no importa qué tanto volumen de entrenamiento utilices, evidentemente no va a ser suficiente para brindarte el estímulo que necesitas. Entonces, es un poco es un sub y baja, subes uno, hay que bajar el otro, subes el otro, hay que bajar otro. Yo personalmente prefiero, soy un poco más de la rama de utilizar una intensidad alta y un mm, volumen de entrenamiento mucho más bajo, considero que es el mejor camino. Considero que que se puede tener resultados optando por un volumen de entrenamiento más alto y una intensidad más baja también. Simplemente considero que la mejor opción es optar por una mayor intensidad con un volumen de entrenamiento más bajo. claro. Yo creo que también, por ejemplo, otro factor destacable, ¿no? En este caso también sería el contexto, ¿no? De cada persona, porque quizás, me lo invento, una persona que tiene un trabajo muy físico, quizás puede entrenar de una manera muy intensa, pero otra persona que no tiene quizás otro trabajo tan intenso, quizás puede aumentar un poquito ese volumen de entrenamiento simplemente porque en su día a día pues puede llegar a tener una mayor recuperación, ¿no? Al no tener tanto daño muscular caminando, que al final es algo importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en preparación lo estoy notando bastante, el hecho de que
mi capacidad de recuperación ha disminuido bastante respecto a lo que era en volumen, ¿no? Antes de empezar la preparación y que los pasos cada vez se van notando más que me pasan factura a la hora de entrenar, ¿no? Entonces, creo que sobre todo el trabajo, si es físico o no es físico, o no simplemente el trabajo, sino si esa persona tiene un estrés muy grande en su trabajo, también creo que puede ser un factor muy relevante a la hora de establecer no solo el volumen de entrenamiento, sino todas las variables, ¿no? Que también la frecuencia, ¿no? En este caso. Sí, de todas maneras. Y de todas maneras no es lo mismo para quien quiera ser culturista y está en una etapa de volumen, recuperándose bien, comiendo bien, o por ejemplo quien se dedica a esto, ¿no? Y este es su trabajo básicamente, comparado a, por ejemplo, un padre de familia con 3 hijos, trabajo, digamos, un trabajo en construcción, cosas así, es completamente diferente, es un contexto completamente distinto, las capacidades de recuperación son otras, el sueño es otro, el estrés Claro, es otro, la motivación, por así decirlo, también es otra. claro. Son distintos factores que hay que tener en cuenta, que uno como preparador con el tiempo se va a dar cuenta que uno tiene que tenerlos en cuenta. Ese mismo molde no va a funcionar para Arnau queriendo ser culturista, que va a funcionar para X persona que simplemente quiere mejorar un poco su estilo de vida y es un padre de familia con un trabajo, mucho estrés, no puede dormir mucho. Son situaciones diferentes, contextos distintos. Totalmente, totalmente. ¿Te gustaría destacar algún factor más que tengas en mente? Otro factor también es un poco la selección de ejercicios. De todas maneras, no todas las series son iguales. Uno, a nivel intensidad, como ya lo mencionamos. Una serie RIR 4 dejando 4 en el tanque, no es lo mismo que una serie llevada completamente al fallo. Sí, Y otro factor importante en la selección de ejercicios es, evidentemente, realizar 2 series de sentadilla hack no es lo mismo a nivel fatiga por longitud muscular, a nivel fisiológico, otro a nivel psicológico, tampoco es lo mismo a nivel fatiga que 2 series de extensiones de piernas. Como totalmente. mismo, una serie de peso muerto de piernas rígidas no es lo mismo que una serie de elevaciones laterales con Totalmente. mancuernas, ¿no? Uno Totalmente. a nivel fisiológico por el tema de longitudes musculares y fatiga creada por mayor longitud muscular, de todas maneras, disculpa, pero a nivel psicológico, mental, también genera otro tipo de fatiga. Mm. Entonces, no pueden ser consideradas las mismas series, porque yo te digo, yo realizo 5 series de isquios, pero evidentemente no es lo mismo si yo realizo 5 series de leg curl tumbado que si realizo 5 series de peso muerto rumano o de peso muerto de piernas rígidas, por ejemplo. La fatiga mental y a nivel fisiológico es diferente. Claro, aquí destacaríamos especialmente ejercicios multiarticulares, ¿no? Y ejercicios monoarticulares, que no llegan a ser lo mismo a nivel de fatiga sistémica, ¿no? A nivel de no solo fatiga local muscular, sino también esa fatiga mental que nos genera el hecho de prepararnos, ¿no? Para una serie tan demandante. De Muy todas bien. maneras. Pues yo creo que hemos tocado bastante cosita, ¿no? Aquí. Relacionando un poco este concepto, creo que podríamos pasar a hacer un pequeño hincapié, porque realmente ya lo hemos tocado también este concepto, que es el tema de la intensidad, ¿no? ¿Cómo crees que las personas hoy en día realmente trabajan tan intenso como ellos mismos dicen, o crees que se podría mejorar mucho esta variable? Sinceramente, para responderlo primero, yo considero que si tú vas a un gimnasio, todo el mundo entrena y preguntas, todo el mundo entrena muy intenso. Mm. ¿Es la verdad? No. Yo conozco mucha gente que podría jurar, tú les preguntas, yo lo dejo todo, yo doy el 100%, los ves entrenar y quizás no es la realidad. Entonces sí considero que la gente, usualmente pasa que es gracioso, usualmente la gente sobreestima la cantidad de intensidad que pone quienes quizás no ponen tanto, y creo que es usualmente quienes dejan el 110% en cada serie, que son los que se replantean, oye, ¿realmente lo dejé todo? ¿Realmente lo di todo? No vuelves a analizar, por ejemplo, videos, vuelves a utilizar cosas.
existe la posibilidad de que quizás estoy dejando algo en el tanque. Creo que el que deja el 100% es mucho más crítico, y es mucho más común que personas que quizás no tienen la intensidad o no ponen la intensidad que realmente deberían, digan que sí lo hacen. Entonces sí, considero que de todas maneras, cualquier persona, tú vas a un gimnasio y te vas a dar cuenta, mira alrededor cómo termina la gente en la mayoría de sus series y te vas a dar cuenta que la intensidad deja muchísimo que desear. Flojea bastante. Aquí estoy totalmente de acuerdo porque yo soy una persona que este año me he cambiado un par de veces de gimnasio, incluso he ido bastante a otros gimnasios y me he dado cuenta de esto, ¿no? Que la gente realmente no entrena de manera intensa y que no solo no entrena de manera intensa, sino que realmente no se va al gimnasio a entrenar, ¿no? Creo que la gente ahora lo está tomando como si fuera un acto social, o al menos es lo que yo me encuentro en mi gimnasio. Los chavales que empiezan ahora a entrenar van en grupos de 4, 5, 6 personas incluso, y que en una sola máquina empiezan a hacer una persona detrás de otra series sin ningún tipo de sentido, hablando en mitad de serie. Es decir, yo creo que aquí hay muchísimo trabajo por hacer y creo que realmente se debería replantear, ¿no? El hecho de que a gimnasio se va a entrenar y que se va a entrenar de manera intensa si realmente quieres tener un cambio importante, ¿no? En tu físico. Claro, de todas maneras también en eso recae la diferencia. em, ¿Cuál es tu objetivo? ¿No? Que es súper importante. Si una persona con objetivos como el tuyo o el mío, la intensidad es fundamental. Ahora, si de todas maneras eres una persona que simplemente quiere ir a moverse un poco, salir de casa, compartir un poco con los amigos, mover un poco el cuerpo, una persona mayor que quiere simplemente salir a moverse un poco, no se mueve mucho en casa, es completamente otro contexto, ¿no? El contexto del que estamos hablando, evidentemente, es gente con los objetivos parecidos a los nuestros. Si lo que quieres es un cambio físico, real, quieres llegar al límite de lo que puede ser tu cuerpo capaz de hacer, la intensidad es fundamental, fundamental, y eso no va a existir en un grupo de 6 chicos que están conversando entre serie. De todas maneras, si en el medio de tu serie puedes conversar, hay algo que está mal en tu serie. Yo lo único que puedo decir en mi serie, lo único que puedo gritar es mía, 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 o máximo, si es que alguien me está spoteando. Nada más, si puedes conversar, realmente está dejando mucho que desear esa serie. Pero sí, considero que entrenar con intensidad es algo que flojea mucho. Por mucho que sea bastante énfasis, considero que hoy en día se hace mucho énfasis a que hay que entrenar con intensidad, pero todavía se flojea porque es difícil. O sea, y es algo que va más allá de la voluntad de querer hacerlo, es realmente ponerte a hacerlo y aprender, porque aplicar intensidad es algo que se aprende, que se desarrolla, es algo que va evolucionando poco a poco, porque a factor querer, yo el día que empecé en el gimnasio quería, o sea, a nivel de voluntad, yo quería aplicar la misma intensidad que yo busco aplicar hoy en día cuando voy al gimnasio, pero no se puede. Uno, a nivel motriz no estás preparado. Quien ha empezado el gimnasio lo sabe, agarras un par de mancuernas y tambalea que lo único que puedes enfocarte es en no pegarte un mancuernazo en la cara. Evidentemente, quien es a nivel motriz todavía no puede realizar un press de calidad, no puede aplicar la misma cantidad de intensidad, porque cuando buscas empujar, se te cae la mancuerna en el medio o para afuera. Entonces, evidentemente hay etapas. Al inicio uno va a tener que aprender muchísimo más a cómo ejecutar movimientos, aprender a nivel motriz a ser eficiente en esos movimientos, y conforme va pasando el tiempo, aprendes a aplicar intensidad de otra manera Claro, que va más allá de la voluntad, no sé ni bien cómo explicarlo, pero es algo que se desarrolla, es algo que aprendes a hacerlo. Aprender a entrenar con intensidad es súper importante y es cuestión de siempre dejar el 100%. Por ejemplo, si yo miro hacia atrás 2 años antes y digo, yo quería aplicar la misma cantidad de intensidad y yo estaba dando mi 100%, pero hoy en día puedo aplicar otro tipo de intensidad simplemente porque tengo mayor experiencia y porque he aprendido a hacerlo de mejor manera. La capacidad de lucha.
claro. repetición a repetición. Es una cosa de locos. Tú vas a ver gente que hacen una repetición y se ve relativamente sencilla al ojo y después realizan otra y fallan. Tú dices entonces, ah, pero eso es fallo, es el mismo fallo que todo el mundo. No, hay una capacidad de lucha que se desarrolla. Tú eres una persona que realmente le pone una intensidad de locos, no hay otra manera de explicarlo, y tú vas a ver cómo varias últimas repeticiones empiezan a moverse lento, pero lento de verdad, que tú empiezas a decir, oye, no hay manera que haya otra, que salga otra. Y la persona logra sacar otra. Ese tipo de capacidad de lucha es algo que no se puede explicar, que no se puede, no te lo puedo enseñar por mucho que te lo cuente, es algo que hay que vivirlo un poco, hay que dar el 100% todos los días y con el tiempo empieza a llegar si siempre buscamos exceder nuestro límite, por así decirlo. Estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? Y creo que aquí podríamos diferenciar dos factores, ¿no? El primero que has destacado es la práctica, ¿no? Yo siempre cuando empiezo, por ejemplo, a trabajar con un atleta, lo que le comento es que al igual que vamos a ir practicando todos los detalles a nivel técnico, ¿no? También vamos a ir practicando la intensidad y que cada vez le voy a exigir más, 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 más y más. Por lo tanto, la experiencia creo que es un factor clave, ¿no? El tiempo realmente. Y por otro lado, creo que sin lugar a duda, no solo aquí, sino en todos los aspectos de la vida, es la mentalidad, ¿no? Y algo que quería destacar también en este caso, en cuanto a la intensidad, es también, creo que un factor muy, muy relevante es la visualización. Es decir, si tú vas a una sesión de pierna y realmente no has pensado nada de nada, pero ni de lo que vas a hacer, ni de cómo vas a realizar esa serie, ni nada, creo que no vas a tener el mismo éxito como si al menos previamente has pensado algo en casa, te has escrito algo o se te ha pasado lo que sea por la cabeza de cómo vas a hacer esa extensión de cuádriceps, cómo vas a hacer esa prensa, cómo vas a hacer esa sentadilla, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de ir interiorizando estos conceptos que realmente la parte mental es muy relevante en el entrenamiento de fuerza, creo que puede ser un gran paso a evolucionar en cuanto a términos generales a nivel de intensidad, ¿no? Así que creo que sería súper relevante estos factores que acabo de comentar y que tú has comentado, ¿no? En un principio. No, de todas maneras, el factor mental es sumamente importante. Quien tenga dudas debe haber tenido algún entrenamiento en algún momento donde algo sucede en el día, tienes muchísimo estrés, alguna preocupación grande por A o B motivo, no se puede entrenar de la misma manera. No, No se puede porque el factor mental no está ahí y no puedes enfocarte en lo que tienes que hacer porque tienes otras cosas que por cosas de la vida, ¿no? A veces tienen mayor importancia, mayor relevancia y no pueden salir de tu cabeza y ese estrés de fuera afecta la sesión. ¿Por qué? Porque mentalmente no puedes tener el mismo enfoque. claro. ¿Ya? Evidentemente, y también no solo con una visualización antes de, sino en la misma sesión antes de iniciar tu serie. Porque yo veo muchas personas que conversan, 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 listo, se acabó, va, deja el teléfono y empieza a hacer la serie. Ya, Que, mira, incluso si tú me dices, ya, yo puedo aplicar las series, no sé, una serie de bíceps, igual te digo, flaquean algo la intensidad de todas maneras cuando no puedes, no hay un momento previo en el que te preparas para esa serie a nivel mental. O sea, claro. y de todas maneras yo estoy completamente seguro que si para tus movimientos más complejos puedes simplemente agarrar la barra y empezar, es una locura. O sea, yo me grabo para hacer mis peso muerto rumano y el video dura 10 minutos a veces, o me dura 5 minutos el video, la serie me dura 1 minuto y son 4 minutos míos prácticamente conmigo amarrado a la barra, preparándome para la serie. Porque, bueno, al final es una exageración un poco lo que digo, pero necesitas esa preparación previa a nivel mental. Necesitas mentalmente estar listo para que tu cuerpo pueda rendir de manera óptima. Y tanto, totalmente. Por lo tanto, podríamos destacar, ¿no? En este caso que
otro factor importante es no solo la visualización previa antes de entrar al gimnasio, sino también antes de realizar la misma serie, ¿no? No solo, no tiene por qué ser solo en una hack o en una prensa, sino que también en una leg extension, ¿no? Que es súper, súper dura. De todas maneras, de todas maneras. Por- Yo, no existe manera, o sea, yo sacaría la mitad de repeticiones y simplemente me siento en el leg extension y me pongo a extender la rodilla, a comparación de cuando me preparo, me amarro bien, me mentalizo y ejecuto con intensidad y ejecuto como debería, no hay comparación. por lo tanto, fuera distracciones, una vez se entra al gimnasio, como dice Dorian, ¿no? No distraction, lo dice en inglés, no sé cómo lo dice específicamente, pero siempre dice, me acuerdo de la frase exacta, una vez llego al gimnasio, no esperes mi recepción porque no me voy a distraer con absolutamente nada. No sé cómo lo dice específicamente, pero lo dice así, ¿no? Entonces, a destacar, ninguna distracción una vez se entra al gimnasio. Me gustaría acabar este concepto preguntándote, para todas aquellas personas que, por ejemplo, como bien has dicho, pues son padres de familia, por ejemplo, nos están escuchando, o por ejemplo, no porque sean padres de familia, sino porque tengan un trabajo muy físico, muy estresante y que no les deje realizar esa previa visualización antes de entrar a un gimnasio, ¿qué les recomendarías para que una vez entren al gimnasio estén solo enfocados en eso, ¿no? ¿Qué les dirías? Yo creo que uno es importante el momento del día donde decidas programarlo por algún motivo, dependiendo del trabajo que tengas, dependiendo del estrés que genere, a veces puede ser mejor ir a entrenar antes de trabajar o después de trabajar, dependiendo, hay factores del individuo, pero creo que en esos casos el momento en el que decidas ir a entrenar es importante, porque si tienes, por ejemplo, un tipo de trabajo que mentalmente es bastante fatigante, si después de 8 horas de ese tipo de trabajo tienes que ir directamente a entrenar después, probablemente sea bastante difícil engancharte en lo que es el entrenamiento y desconectarte de lo que era el trabajo. De todas maneras, si es el único momento del día en el que puedes, es el único momento y listo, se Claro. acabó. Ya y al Ujú. final ya no hay otras cosas, pero si puedes elegir, yo creo que plantear un buen momento del día, dependiendo del individuo, es importante. eh, Porque te puede ayudar un poquito más a decir como que, oye, ¿sabes qué? Este es mi momento del día. Es que primero considero que es súper importante que lo disfrutes, Ya, porque si no lo disfrutas, eso es verdad. no puedo darte un buen consejo, porque siento que si lo disfrutas, entras y creo que mentalmente te tienes que decir o tienes que pensar en que es en el momento del día en el que te puedes dar el lujo de no tener las preocupaciones que tienes fuera del gimnasio. ¿Ya? Totalmente. Entonces creo que es el momento, no verlo como, ahora tengo que entrenar, pero todas las cosas que tengo que hacer, sino es como, oye, tengo este tiempo y en este tiempo no me tengo que preocupar por nada fuera que no sea el entrenamiento. Pero para ello tienes que disfrutarlo, porque si no lo disfrutas, no tiene mucho sentido, porque no te vas a poder enfocar netamente a nivel pasión en algo que no disfrutas teniendo otras preocupaciones. Entonces, de todas maneras, pero si lo disfrutas, es como que puedes decir, se cierra el mundo, este es el momento del día en el que mm, me teletransporto a otra galaxia, a otro universo, a otro plano astral, llamémoslo, y puedo enfocarme simplemente en hacer esto. Y nada de lo que está afuera afecta a esto, y esto no afecta a nada de lo que está afuera. Totalmente. Estás en tu plena burbuja y al final estás disfrutando de ese momento, ¿no? Del presente. Súper importante, creo, no solo en el mismo gimnasio, sino en todas las tareas que estás haciendo. Si estás escribiendo, pues estás escribiendo. Si yo estoy ahora hablando con Braulio, pues estoy hablando ahora mismo con Braulio y no estoy pensando en la siguiente comida ni nada parecido, ¿no? Así que súper, súper importante. No sé si ya para cerrar, ¿quieres cerrar con algo en concreto o pasamos ya al siguiente concepto? Solo señalar un pequeño detalle que considero que para mí sí es bastante importante,
tener un pequeño tiempo, que puede ser, por ejemplo, para mí también dentro de eso recae la importancia de mi calentamiento. El calentamiento, cuando yo entro al gimnasio, me sirve, uno, de todas maneras, como calentamiento físico importante para mí, pero dos, a nivel mental, me permite transicionar un poco. Importante, sí. Tienes cosas que hacer, vienes de hacer mil y un cosas, de tener preocupaciones, trabajo, algún proyecto, cualquier cosa, necesitas algún tipo de transición para poder mentalmente estar enfocado en otra cosa. Y considero que tener un tiempito, ya sea simplemente tomarte 5 minutos o 3 minutos si acaso, en el que cierras los ojos, pones música si es que es lo tuyo, te mentalizas si es lo tuyo, lo que sea, ya eso depende bastante del individuo, pero te tomas un tiempo para pasar de lo que has venido haciendo a lo que vas a hacer ahora. Creo que Total. para muchos puede servir ese momento del calentamiento, que es el momento en el que empiezas a pensar solamente en el entrenamiento y es como que estoy ahora, ya está, entré, me teletransporté a este nuevo plano. Totalmente. Ahora, mientras lo estabas comentando, creo que también estaba destacando el hecho de, yo, por ejemplo, cuando empiezo mi calentamiento, es como que no siempre tengo establecido el mismo audio, pero sí que me pongo algo relacionado ya con el entrenamiento, como puede ser un audio motivacional de Tom Platz, un audio motivacional de Dorian Yates o simplemente quizás incluso un audio motivacional de Conor McGregor, por ejemplo, o de John Jones, que a mí me gusta bastante la UFC, o del mismo Ilia Topuria, algo que realmente te motive y te dé como esa aura para entrar de primeras ya al primer ejercicio súper motivado y súper concentrado. Y además, para todas aquellas ya, para cerrar, que por ejemplo no tengáis muchísimo tiempo, también algo que se me estaba ocurriendo es que, por ejemplo, de camino al gimnasio, si vais en coche, en transporte público, como vayáis, ya estéis, ¿no? Enfocados en esa sesión, ya estéis pensando en lo que vais a hacer, el orden que vais a seguir, los ejercicios que tenéis, qué queréis hacer realmente y simplemente no perder el foco, ¿no? Creo que eso es importante también. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir dentro de esa sesión? Que no sea simplemente, que venga lo que tenga que venir, sino que tengas una idea de, hoy tal cosa, hoy... Claro, Siento que esas pequeñas metas también son súper importantes, ¿ah? Esas pequeñas metas son súper importantes. sí, em, Incluso si te las planteas un poco a largo plazo, como, oye, yo quiero mover tanto peso en tal ejercicio. claro, Y es como, es la sesión de hoy, es la sesión en donde voy a subir la carga. Y de ahí te vas mentalizando, es la sesión en la que me toca subir la carga. No puedo fallar, porque es la sesión en que me toca mover la carga, me toca subir la carga, y mi objetivo es mover tanta cantidad. Y claro. no me voy a acercar a mi objetivo si hoy no subo esa carga. Entonces, y yo creo que esa mentalidad y esa visualización antes de es súper clave. Súper relevante, súper relevante. Pues la verdad es que creo que ha estado muy bien, hemos tocado muchísimos temas. No sé si a mí me gustaría ahora pasar un poquito a hablar simplemente cuatro cositas de alimentación y nutrición. No sé si antes de pasar a este otro tema, ¿te gustaría a ti detallar algo, explicar algo o simplemente que comentemos algún concepto más en cuanto a entrenamiento? Creo que Simplemente, perdona que te haya cortado, los cambios en la rutina, creo que me comentaste también. sí, para cerrar un poquito con eso, que considero que es bastante simple, simplemente un consejo bastante bueno, que las personas, por lo menos que yo veo bastante a menudo, tienen que dejar de cambiar las cosas tan seguido. Ya, yo veo muchos chicos o distintas personas, no tienen que ser jóvenes tampoco, que ven siempre algo nuevo, encuentran algo nuevo, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, ya sea que alguien les contó, un amigo, cualquier cosa, y siempre encuentran algo nuevo y siempre están cambiando factores dentro de su entrenamiento y terminan repitiendo un ejercicio no más de 3 semanas. ¿Ya? Porque después de 3 semanas encontraron un ejercicio que ahora es mejor o una nueva rutina que ahora es mejor y se está perdiendo completamente el foco y es ahí donde digo, el detalle está empezando a destruir la base.
Total. buscando perfeccionar un 0,1%, estás tirando al tacho 30% de la ecuación. Entonces, súper importante mantener una misma rutina y la misma selección de ejercicios durante un buen tiempo para poder aplicar sobrecarga progresiva. Yo siempre voy a decir, el secreto más simple, que no es secreto, para ponerse fuerte y ponerse más grande, es que el mismo buen movimiento que vienes haciendo con una buena ejecución, con el pasar de los meses, con el pasar de los años, le pongas más kilos a ese ejercicio. No hay otra. Si no lo haces, no hay manera de ponerse mucho más grande, por lo menos no significativamente. ¿Quieres una espalda más grande? Sea el ejercicio que sea, remo en máquina, libre, con mancuerna, con polea. Si tú mueves el doble de peso, con la misma ejecución que la mueves el día de hoy, de acá a un año, no existe, no hay manera, yo apuesto lo que sea, a que de todas maneras se va a crecer. De todas maneras vas a crecer y significativamente. Totalmente. La verdad es que creo que es súper relevante, ¿no? El hecho de pasar el máximo tiempo posible con un ejercicio. No solo por lo que has comentado, ¿no? A nivel de carga, sino porque sabemos que los primeros meses ese progreso no es totalmente real, sino que es un progreso más bien técnico a nivel de estandarización, a nivel de, por ejemplo, pues de simplemente que las primeras sesiones vas probando un poco quizás qué es lo que te va mejor a ti, si subo un poco el banco, si bajo un poco el banco, si extiendo la caja torácica, si hago una protección más grande, si no. Entonces son muchos factores a tener en cuenta y que requieren bastante tiempo realmente. Y creo que algo importante, ¿no? De primeras es que la persona, al introducir, por ejemplo, un ejercicio, se centre lo antes posible en una estandarización previa y a partir de ahí que ya se vaya ajustando esa carga, pero totalmente de acuerdo con lo que has comentado de que es súper importante que se pase el máximo tiempo posible con cada ejercicio, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Sí, eso es lo único que quería cerrar con el tema de entrenamiento, porque considero que es algo bastante relevante para quien tenga dudas con su entrenamiento. Y a mí, un tema que ahora me ha venido a la mente, que no quiero irme mucho más por las ramas ya, pero sí que me gustaría también tocar mínimamente ahora, es el hecho de que todas las personas al empezar, por lo que veo ahora mismo, es como que empiezo y ya me voy directamente a una sentadilla hack. Y es como, bueno, en mi humilde opinión, yo creo, no, primero, intenta realizar patrones que te ayuden a mejorar a nivel de coordinación, a nivel de estabilidad, como puede ser simplemente una sentadilla libre, ¿no? No solo te has de centrar en lo que realmente es mejor para hipertrofia, que ya sabemos que va a ser una hack, ¿no? Por el simple hecho de que tiene esa estabilidad externa, sino que quizás para empezar, pues hay patrones que te pueden ir mejor para mejorar ciertas habilidades que, como he destacado anteriormente, pues puedes mejorar el uso de la musculatura core, cómo activar el dorsal, cómo activar el glúteo para hacer determinado ejercicio, mejorar la coordinación y muchísimas más habilidades, ¿no? Como es De la... todas maneras, y además no considero que tenga que ser uno o el otro, que es importante, considero también a nivel mental para la persona que inicia. Puedes tener una mezcla, que es lo bonito, ¿no? Puedes Totalmente. tener, eh, de todas maneras, quieres que te crezcan los cuádriceps, para poner el mismo ejemplo de la hack. ¿Quieres agarrar una hack? ¿Sientes que es la mejor opción? Prográmala. Puedes programar también, junto con ello, una sentadilla búlgara con carga ipsilateral, Mm, donde de total- todas maneras vas a tener que aprender a ejecutar de manera efectiva y a tener a nivel propiocepción, a sí. nivel, simplemente a nivel motriz es un movimiento complejo que vas a tener que empezar a saber cómo desplazar la cadera, la rodilla, presión en el pie, manejar carga a nivel del core, muchísimas cosas. Entonces ya tienes un movimiento donde te enseña un poquito más a cómo desplazarte un poquito en el espacio y a cómo ejecutar de manera efectiva. Tienes tu movimiento súper enfocado en hipertrofia que te gusta y sientes que te va a llevar mucho más cerca a tu objetivo. Ah, Entonces, puede haber una mezcla de ambas cosas. sí. Tienes tu press plano en máquina, perfecto. Tu press inclinado, ¿por qué no pruebas a hacerlo con mancuernas? Si recién estás empezando, simplemente para que tengas un poquito la noción de cómo se estabiliza cierto movimiento.
que entiendas, el viaje de los codos a 45 se siente así, ¿ya? Claro, Porque yo muchas veces también he pensado, oye, yo tengo mis codos acá cuando estoy traccionando. Lo veo en un video y al final tengo mis codos por acá. Tienes que aprender por mucho que tú estés pensando en a dónde vas a llevar ciertas partes del cuerpo, si lo asesoras luego a nivel visual y luego te das cuenta, en verdad no se siente como yo pensaba, se siente de esta manera y corrige ciertas cosas. Y creo que para eso sí, sí hay cierto valor en programar movimientos un poquito más complejos, que generan un poquito más de demandas a nivel de coordinación, a nivel motriz, claro. sobre todo en una persona que recién empieza. Claro, porque al final es lo que has comentado, ¿no? Esto último, que al final te exige más, ¿no? Te exige más prepararte, ¿no? Decir, ¿qué tengo que hacer antes de realizar este ejercicio para estabilizarme, ¿no? Quizás en una hack, pues simplemente la persona se coloca y empieza a bajar, pero quizás en una sentadilla, pues no, tiene que hacer ese proceso previo de pensar en qué tengo que activar aquí, cómo tengo que desplazar la cadera, etcétera. Y como Igual, igual también creo que es por algo que es que una hack, por muy guiada que sea, se puede ejecutar mal. ¿Ya? totalmente. Y creo que si uno tiene la idea o no tiene la noción de cómo moverse, puede entrar a una hack y moverse muy mal. Totalmente, Desplazar mal a nivel de la cadera, a nivel rodillas, a nivel de alineación, a nivel de dónde pone los pies, a nivel de cómo ejecuta, a nivel de cómo maneja el tempo, mil y un cosas que quizás puedas aprender mejor en otros movimientos. Y cuando combinas ambos, correcto, tienes una bonita mezcla y vas mejorando en ambos a la misma vez. totalmente. Y para acabar ya, me gustaría destacar también que no necesariamente han de ser esos ejercicios básicos, ¿no? Que se conocen, que no necesariamente ha de ser una sentadilla, sino como bien ha dicho Braulio, pues quizás puede ser simplemente una sentadilla búlgara contralateral o bilateral, lo que sea, ¿no? O por ejemplo, no ha de ser necesariamente un press banca plano, sino que quizás puede ser un press banca ligeramente inclinado o cualquier otra opción más. De todas maneras. Muy bien, pues la verdad es que creo que ha sido súper interesante este primer bloque. A mí simplemente para ya entrar de cara a la alimentación, nutrición, me gustaría simplemente por curiosidad y que nos comentaras qué estás haciendo actualmente, dónde te encuentras, si estás haciendo un volumen, si estás haciendo, cuáles son tus, por ejemplo, tus macros que manejas actualmente, que nos explicaras un poco dónde te encuentras y cuáles son tus objetivos hoy en día. Actualmente estoy en una etapa de volumen que ya vengo iniciando transicionando desde un déficit a más un volumen desde más o menos marzo. Ya llevo unos poco más de 3 kilos arriba, dependiendo del día. Eh, Subiendo bastante lento, pero bastante controlado porque quiero darle un buen tiempo. Quiero darle un buen tiempo este volumen. Yo, sobre todo también porque ya no en los últimos años, pero inicialmente había cometido el error de apurarme mucho con la etapa de crecimiento y tener que cortarla muy rápido, porque simplemente me puse muy gordo muy rápido, para que se entienda sencillo. Porque a veces uno no se da cuenta a nivel visual, pero pasan algunos meses y al final un poco como que se te va por la borda la etapa de crecimiento. No necesariamente en el sentido de que estaba comiendo hamburguesa todos los días y por eso, sino por las mismas fuentes de alimentos que yo toda la vida como, se puede comer demasiado. Total. Y me ha pasado. Y ahora estoy intentando ir de una manera mucho más controlada porque me va mejor con el hambre, no se me trunca tan rápido el hambre, la sensación de hambre, me da muchísimo más tiempo para progresar, que lo tengo, y me da muchísimo más tiempo donde me puedo exponer a mejorar mis cargas de manera significativa sin tener que volver a recortar mis calorías. Eh, Actualmente, si no los macros tendría que revisarlos exactamente, pero 3.650 calorías, si no me equivoco. Nada mal. Eh, sí, sí. Nada más. No, yo sí tengo que comer bastante. Sí. Eh, si no me equivoco, déjame darle una revisada para no fallar. Pero sí, son 80 gramos de grasas y
algo, si no me equivoco, como 195 gramos de proteína o algo por el estilo. Bien, muy bien. Y lo Es un de aproximado, y el resto son carbohidratos. datos. Perfecto, perfecto. Creo que es algo importante que has destacado aquí, es ese ratio de pérdida y ese ratio de ganancia, tanto en volumen y en definición. Creo que algo muy importante es plantearse una programación, no un objetivo, y tener un poco en mente cuál quieres que sea ese ratio de ganancia, ¿no? Porque si no, al final acaba sucediendo que o bien acabas perdiendo mucho en muy poco tiempo o al contrario acabas ganando mucho en muy poco tiempo, ¿no? Entonces es importante ajustarlo y tener como bien he mencionado, una programación, ¿no? Y unos mini objetivos para cada mes. Sí, es importante. De todas maneras, nadie va a construir 1 kilo de músculo a la semana. Entonces, si estás subiendo 1 kilo a la semana, ponle un break. Házmelo mirar. Sí, sí, hay que bajar un poquito el tenedor, pero de todas maneras eso. Yo realmente rara vez me pongo a volver a analizar, para hacer un poquito de transición a mis recomendaciones para la mayoría de personas, analizar mis macros como tal, porque yo llevo la misma alimentación siempre. ¿Ya? Vale, Entonces, rara vez me pongo a volver a analizar cuánto, porque usualmente lo que suben son mis carbohidratos. claro, Yo me mantengo inicialmente, que ahí va mi recomendación, entre un 0,8 y 1,2 gramos de grasa por kilo de peso corporal, y sí. la misma cifra, pero por libras de peso corporal para, para proteína. Para mí es muy fácil acordarme porque es 0,8 a 1,2 en ambos, simplemente que en grasas por kilo de peso corporal, en proteína por libra de peso corporal, que una libra, Yo voy bastante simplemente hay que, medido en cuanto a libras. simplemente hay que multiplicarlo por 2,2. Pero Vale, básicamente es alrededor de los 2 gramos por kilo de proteína. Reina. Perfecto, perfecto. Muy bien, Y pues esos dos valores, perdón, esos dos valores, perdón que te interrumpa, son los que yo mantengo fijos casi siempre, o prácticamente fijos. em, y lo que muevo fuera de eso, en su mayoría, son carbohidratos. Yo dentro de mi, ya vémoslo, dentro de un macrociclo a nivel alimenticio, mm, poco se mueve a nivel de grasas y proteína, muchísimo más son las variaciones que tengo a nivel de hidratos de carbono. vale, entiendo, entiendo. A mí sí que es verdad que, por ejemplo, cuando entras en definición y ya, por ejemplo, depende un poco del contexto, ¿no? Pero a medida que va avanzando esa definición, sí que me gusta quizás subir un poco los gramos de proteína, ¿no? Para mejorar esa recuperación. También es verdad que hay que tener en cuenta que, por otro lado, es un poco contradictorio, ¿no? Porque por otro lado también va bajando el peso corporal, por lo tanto, esos gramos de proteína cada vez son más bajos por el peso corporal, ¿no? Simplemente, pero sí que es verdad que yo experimentando y viendo un poco lo que actualmente nos ofrece los estudios, etcétera, sí que soy más partidario quizás de subir un poco más la proteína a esos, yo diría que en definición 2,5 gramos, y también dependería del contexto, ya que no es lo mismo una persona que va a hacer quizás una definición aquí de playa, ¿no? Como le digo yo, que un contexto de culturista, ¿no? Como quizás me encuentro yo actualmente. Sí, de todas maneras. Claro, por ejemplo, yo uso actualmente, incluso en una etapa de volumen, alrededor de un 2,3, 2,4 gramos por kilo de peso corporal de proteína. Estaba justo chequeándolo para no dar mal la cifra. Yo sí soy partidario de utilizar un poquito más de proteína. Yo considero que si te lo puedes costear por algún motivo, prefiero ir un poquito más arriba que ir un poquito más abajo. Totalmente, yo también, ¿eh? Yo también. Muy bien, pues no sé si te gustaría ya añadir algo a este apartado de alimentación y nutrición o ya empezar con el siguiente bloque que sería ya la preparación de un culturista, ¿no? De un bodybuilder. Simplemente resaltar la importancia que tiene. Ya, simplemente resaltar que si por mucho que estés haciendo todo bien en el gimnasio, dentro del gimnasio, si no estás haciendo las cosas bien fuera, poco y nada.
Em, la verdad, no, por ejemplo, sí, considero que para la gran mayoría de personas no es el único método el que hago yo, que es el que yo como exactamente lo mismo todos los días. Sí, Tengo únicamente variaciones en distintas frutas o distintas verduras, simplemente por a nivel de micronutrientes, prefiero tener esa variedad. claro, Son básicamente las únicas cosas que cambio, simplemente por cómo se ajusta a mi día a día y es la mejor manera. Por ejemplo, la principal fuente de carbohidratos, perdón, ejemplo, la principal fuente de carbohidratos que yo tengo es sí, principalmente arroz, porque lo puedo guardar simplemente en el freezer. Preparo la bolsa entera en la olla arrocera, no me demora nada, simplemente a nivel de tiempos, a nivel de practicidad, a nivel de adherencia, es lo que mejor me va, lo que consumo la mayoría de mis comidas. Y yo todos los días se ven iguales prácticamente, fuera de, como digo, algunos cambios a nivel de las frutas que consumo, que esas sí las hago emparejar a nivel de calorías. claro, O- pero sí, incluso si alguien tiene mayor variedad y decide guiarse por sus macros, siempre y cuando estén utilizando fuentes de alimentos de calidad, está bien y puedes modificar un poco, si es que no te, a mí me genera más estrés modificar cosas todos los días que tener un plan fijo. Eh, Personalmente, considero que hay gente que dice que simplemente puede adherirse mucho mejor si es que tiene cierta flexibilidad. Entonces, ahí depende un poco más del individuo. Si llevas algún preparador, es tema de también conversarlo un poco con tu preparador. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con irme por el lado un poco algo más flexible, o hay gente que es como yo y me dice simplemente, tú dime cuánto de qué, yo lo sigo ya y está, todos los días para yo poder prepararlo con tiempo y que ya está y no me tengo que complicar nada más, no tengo que ni pensar en eso, claro, que para mí es lo más sencillo. Pero de todas maneras, sea cual sea el método que deseas utilizar, es súper importante. Y es súper importante que sea constante. No, no es suficiente 3, 4 días a la semana y, y salirte del barco los otros 3, 4 días. No es suficiente. Al inicio, sí. Al inicio, lo que sea, o sea, cuando empiezas a entrenar vas a progresar porque sí. Siempre y cuando estés comiendo suficiente proteína o relativamente suficiente, vas a progresar pase lo que pase. Va a llegar cierto punto donde te vas a dar cuenta que si no están tus variables bien ajustadas, va a ser bien difícil progresar. Sobre todo para un atleta natural que quiere seguir siendo natural ya después de unos cuantos años de entrenamiento, progresar requiere ser un poco más metódico y requiere ser disciplinado, ¿no? Al final, si fuese fácil, lo haría todo el mundo. totalmente. Súper importante, yo creo, también escuchar, ¿no? Un poco al atleta y ver que, lo que le funciona, ¿no? Lo que le va mejor y lo que a él le genera más adherencia, ¿no? En este caso, que a lo mejor puede ser simplemente tener un plan, unas comidas ya listas o simplemente variar, ¿no? Por otro lado, así que es súper importante también escuchar lo que propone el mismo atleta. De todas maneras. De todas maneras, adherencia es lo fundamental. Yo he hecho una especie de seminario online también sobre nutrición y donde pongo una tabla de la jerarquía a la hora de la nutrición y Sí, adherencia es número uno. O sea, si no hay adherencia, todo lo demás no importa. Si tienes el plan perfecto, todos los micronutrientes están al 100%, los macronutrientes al 100%, es el plan ideal, pero lo sigues 2 veces a la semana, poco y nada. Entonces, adherencia es número uno. muy bien, muy bien. Pues nada, ya si te parece, pasamos ya al siguiente tema, que empezaremos ya con el apartado y ya último apartado de preparación. Me gustaría sobre todo destacar el posing, que es algo en el que Braulio me está ayudando y que incluso, ya os lo adelanto por aquí, ahora vamos a empezar ya a hacer una sesión semanal, que justo tenemos pendiente hablarlo cuando acabemos ya este podcast. Entonces, ¿qué te gustaría hablar, Braulio, hablar en concreto sobre este concepto, ¿no? Sobre este apartado. Iniciando por lo que es el posing, considero que ahora establecer el contexto del que estamos hablando es súper importante, que estamos hablando de quien quiere ser atleta, ¿no? Quien quiere ser culturista, siento que en la gran mayoría de casos está súper infravalorado lo que son las poses. Totalmente. Hermano, sinceramente.
quitarte el polo después de entrenar en el baño del gimnasio y hacer un par de side chest no es suficiente para que te pares en el escenario. Yo sé Para, que parece que puede ser que cuando termines de entrenar con tu amigo con el que entrenaste, sacar un doble bíceps y un más musculado frente al espejo, ya la sacaste bien la pose, no tiene nada que ver con lo que es posar en el escenario. De todas maneras, si eres alguien que no tiene no planea subirte al escenario jamás, pues bueno, evidentemente esto no aplica para ti, esto no es de claro, importancia para ti. Lo claro. importante para ti va a ser el entrenamiento, la nutrición, cualquier cosa. Pero para el que quiere ser culturista, súper infravalorado. Y te voy a decir yo por qué quise empezar a trabajar un poquito más con lo que es poses y me empecé a interesar un poco más. Y es porque vi a muchos atletas, incluso que los he visto de cerca, donde he visto un físico espectacular, una condición muy buena, una muscularidad muy buena, que yo digo, wow, para que después se paren en el escenario y no sepan demostrar lo que traen. Y te termine ganando alguien que no está en donde estás, pero te ganó por saber presentarlo. Claro. Tan importante porque pusiste todo el trabajo de meses, años, y tienes un paquete listo, o sea, ya está, que es para mí incluso un poco frustrante, no lo he vivido, pero de lejos. El paquete está listo, ya está todo hecho, solo te falta saber cómo presentarlo, pero no sabes cómo. Claro. Súper importante. Saber presentarlo a nivel culturismo, presentación es súper importante. Súper. Yo algo que destacaría aquí, relacionándolo con lo que acabas de comentar, es que quizás sí, puede parecer que llevas el trabajo hecho porque te has dejado la vida en los entrenamientos, te has dejado la vida en que no te has saltado ningún plato de comida, pero al final no debemos olvidarnos que yo ahora mismo lo puedo afirmar, ¿no? La parte del posing, sin lugar a duda, genera una fatiga física y mental muy, muy grande que no os lo podéis llegar ni a imaginar lo que genera el hecho de posar cada día y no solo el simple hecho de posar, que es súper cansado, sino en el estado en el que te encuentras, ¿no? Y a medida que va avanzando esa preparación, que cada vez tienes los niveles hormonales más bajos, cada vez tienes menos energía, etcétera, tener que posar, posar y posar, y cada vez ese posing va aumentando porque se acerca la competición, ¿no? Es súper fatigante y al final incluso yo lo pondría, no sé a qué porcentaje, pero me atrevería a decir que mínimo un 20-30% se lo lleva al posing, ¿eh? De todas maneras, de todas maneras. Y el que no lo crea, haga el ejemplo, póngase a grabar y simplemente haga esto sin hacer nada y luego intente lo mejor posible que pueda hacer, la mejor pose y vas a ver la diferencia. O sea, la diferencia es loquísima de saber posar y no saber posar. Simplemente, incluso si no sabes posar muy bien, simplemente hacer el intento y no hacer el intento. Hay una diferencia gigantesca. Entonces, sí, de todas maneras, posar hay que entender que es mucho más que sacarse el polo al final del entrenamiento y tirar un par de poses, ¿no? Y creo que es ahí donde también está bastante infravalorado. No se toma las poses como otro factor más, como otro entrenamiento más, como otro factor así de relevante, y creo que en eso recae el error, en infravalorar la importancia que tiene y el trabajo que requiere. Claro, Porque, ok, tú puedes decir, ah, ya saco bien mis poses, estoy listo. Ok, ya las sacas bien, pero ¿cómo transicionas? Ok, ya las sacas bien, pero las aguantas. Ok, está bien, las aguantas, pero no tiemblas. Entonces, hay tantos factores en el medio ya después de que logres sacar bien la pose. Por eso también mi recomendación, si tienen plan en algún momento del futuro de querer subirse al escenario, practiquen sus poses desde ya. No tiene que ser evidentemente tan súper riguroso ni súper planeado todos los días, como alguien que ya va a prepararse pronto, pero si tienes el tiempo, date el tiempo de practicar de vez en cuando y armar una base sólida para total. que cuando quieras empezar
incluso cuando hagas tus chequeos, haz tus chequeos con poses, practícalo bien. ¿Para qué? Para que en el momento en el que decías, oye, ¿sabes qué? De acá a no sé cuántas semanas me voy a subir al escenario, no tengas que estar en cero, sino ya tienes una base sólida, ya sabes sacar, por ejemplo, las poses individuales, y ahora tienes 20 semanas simplemente para aprender a transicionar y para aprender a aguantar las poses bien. A diferencia de alguien que tiene que aprender a posar desde cero. Totalmente. Yo creo que si se tiene en cuenta eso, se tiene muchísimo ganado, ¿no? Yo, si por ejemplo volviera hacia atrás, creo que es algo que corregiría, porque si bien es verdad que algo he practicado, creo que quizás en mi etapa de volumen anterior le podría haber metido algo más de caña, ¿no? Y en ese sentido, al menos tener una referencia o saber cómo ejecutar cada pose y luego ya como has comentado, una vez empieza ya la preparación, centrarte en no temblar, en aguantar la pose, en centrarte en las transiciones, porque al final son muchísimas variables, no solo es el hecho de aguantar, sino que como hemos comentado, ¿no? El hecho de no temblar, el hecho de detalles, es que son muchísimos, muchísimos detalles que cada pose tiene y que no solo es el tiempo que gastas posando, sino el tiempo que gastas analizando, ¿no? Cada pose que haces, cada detalle, etcétera. Es muchísimo tiempo invertido. Sí, de todas maneras. Y además, agrégale que en preparación vas a tener que aprender a hacer eso mientras estás entrenando sin comida, te estás muriendo de hambre, el ánimo no está donde está, la energía no está donde está. Claro, Son tantas variables que estás teniendo que empezar a aprender algo nuevo en una situación muy poco favorable para aprender algo nuevo. claro, Entonces es mucho mejor aprenderlo cuando estás contento, entrenando bonito, cuando llegas al gimnasio con energía, estás vives con energía, no te da hambre. Ese es el momento en el que puedes ir practicando. Evidentemente no tiene que ser todos los días media hora, no, pero poco a poco, una base sólida, yo considero que para todo el que tenga y la voluntad en algún momento querer subirse al escenario es súper importante. Y incluso también para el que es simplemente un... Si te gusta el culturismo, creo que le encuentras un arte también a lo que es posar, que es más que presentar lo que tienes que presentar bien, sino que considero que es parte de la magia un poco del culturismo. totalmente. Eh, Cuando yo veo rutinas muy buenas, actualmente considero que las mejores rutinas probablemente son las de Samson Dauda, quien está, probablemente cualquier persona que lo conozca, que siga el culturismo como tal, sepa quién es. Sí. Samson, para mí hay una gran diferencia cuando se sube Samson al escenario, que cuando se sube la gran mayoría que quizás simplemente hace pose, pose, pose. Hay un arte detrás de eso que es muy bonito. ¿Ya? Que es muy bonito, le da completamente otra vibra, no sé, transmite algo diferente, que gana puntos, siento, y te ayuda a transmitir algo distinto. Le ayuda un poco al arte de lo que es el culturismo, que en mi opinión vale bastante la pena, no solo a nivel presentación, sino simplemente el arte, ¿no? Del deporte. Como yo lo comparo un poco como a quien le gusta el fútbol, Es lo que... con ajá, que no es lo mismo, está bien, puede ser muy efectivo, le pateas donde tienes que patear, pasas donde tienes que pasar, marcas donde tienes que marcar, todo lo haces muy bien, pero no es lo mismo a cuando has visto a Neymar, a Ronaldinho, Es a lo que Ronaldo el justo Gordo los jugar, ejemplos. es otra cosa. Hay una magia ahí Ah, sí. en lo visual, en el arte de la disciplina, bueno, de la disciplina, del deporte como tal, ¿no? Em, Es como hacerlo, ¿no? Pero de manera natural, ¿no? Que no te sale forzado, ¿no? Como... Exacto. Para mí hay algo diferente entre lucirte y cumplir. Claro. Y lucirte quizás es necesario, ¿no? Pero es excelente. O sea, nadie me puede decir que prefiere un jugador que cumpla perfecto a quien le gusta el fútbol, que prefiera ver a los magos hacer su show. Claro, porque al final es un show, ¿no? El culturismo también, entonces son esos detalles, ¿no? Que te enamoran como en el fútbol, que puedes ver un partido, pero y puedes ver 10 goles, pero los 10 goles han sido de penaltis, ¿no? A lo mejor ves otro partido que ha sido un 2-1, pero los 3 goles ha sido uno de chilena
otro de Ronaldinho de bicicleta y el otro de Neymar de tacón, ¿no? Entonces, es el mismo ejemplo. De todas maneras, es la mejor manera que tengo yo de compararlo. Entonces sí siento que ahí hay mucho un arte que no se debe perder, ¿no? Que a muchos no le interesa, está bien, cada uno con con lo suyo, pero a mí, por ejemplo, me parece algo muy bonito dentro del deporte, me parece algo muy bonito dentro de la manera en la que uno puede mostrar su físico de una manera mucho mejor. Y Totalmente. enamorar al público, que también es importante. Claro, y animarlo, ¿no? Esa puesta en escena creo que es súper importante y es algo que sin lugar a duda también estamos trabajando y seguiremos trabajando. De todas maneras, y yo también digo que comerse al público o ganarse al público es importante en un deporte subjetivo, porque evidentemente si me paro yo al lado de Samsung, por mucho que yo tenga una mejor presentación, no le voy a ganar pase lo que pase, pero a eso no me refiero, pero cuando la diferencia es muy chica, mínima, mínima, ganarte al público y que el mundo grite cuando apareces, muestres un paquete diferente, una confianza diferente, que eso es muy importante, la confianza en el escenario, ganártele, entrar y no estar como ojalá gane, sino entrar y decir ya gané. He ganado. Por mucho que no hayas ganado, ya gané. Entraste y ya ganaste y entras al escenario como si estuvieses haciendo tus poses después de que ganaste, se siente. Y esa vibra, ese aura que se siente es importante y pesa a la hora de juzgar también, Totalmente. Esa confianza, sin lugar a dudas, es súper importante en todos los aspectos de la vida. de Así todas maneras. súper, súper clave. ¿Te gustaría tocar algún detalle más en cuanto al posing? ¿O quieres seguir con otro concepto? No sé si te gustaría destacar a ti, no sé si estás ahora en proceso de sacar nuevos servicios a nivel de posing, no sé si te gustaría destacar algo. Sí, bueno, teniendo la oportunidad, de todas maneras, todas las personas que vayan a estar trabajando conmigo, por el momento no lo estoy ofreciendo como un servicio aparte, pero las personas que están trabajando conmigo ya como asesorados tienen la opción de que yo los pueda ayudar con sus poses si es que ellos lo desean. Y de todas maneras, a ellos justo en eso estaba, en las próximas semanas voy a estar empezando a ofrecerlo también como un servicio extra, si es que quieren hacerlo de manera regular, semanalmente, porque los estoy ayudando con sus poses, ayudándolos. Porque ayudarlos no es lo mismo que trabajar juntos a nivel de poses, ya es algo diferente. Y les voy a ofrecer la opción de si les he estado ayudando y quieren seguir con ello y les interesa aún más, de ofrecerlo como un servicio extra para quienes son asesorados míos. Yo la verdad es que lo recomiendo mucho porque a pesar de, por ejemplo, yo haber ganado en este proceso muchísimo conocimiento en cómo realizar cada pose, sí que es verdad que tener un ojo externo y más el de Braulio, por ejemplo, que es especializado, ¿no? También en este apartado, el hecho de tener un ojo externo es súper importante porque al final es lo que hemos destacado, ¿no? También es un deporte un poco subjetivo y a lo mejor tú te puedes ver de una manera y quizás otra persona lo puede interpretar de otra o no le puede parecer muy bien cómo lo está realizando en concreto. Entonces creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. Y sin lugar a dudas, si te estás preparando para una competición, estás dando el 100% en los entrenamientos, no estás fallando en ningún plato de comida, pues qué mejor que también ponerle ganas y ponerle la importancia a lo que es el tema del posing, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Eso sí no se Yo puede lo veo olvidar así, tampoco. vaya, súper importante también. Sí, Muy bien, pues siguiendo con la preparación, me gustaría también tocar un poco ya esto, creo, todo junto. El tema del hambre, el descanso y el entorno, ¿no? Todas estas variables creo que son muy importantes. Empezando, por ejemplo, por el entorno, yo destacaría en este caso que creo que para empezar una preparación debes tener un entorno adecuado, ¿no? Tu familia, por ejemplo, de apoyarte en el proceso. Por ejemplo, en mi caso, yo actualmente estoy viviendo con mis padres, ¿no?
Y el hecho de que mis padres me apoyen al 100% durante este proceso, creo que es un punto a favor a tener en cuenta, ¿no? No solo mis padres, sino mi pareja, ¿no? Mi chica en este caso también me apoya al 100%. Y quizás si tu pareja no lo ve muy bien, quizás cada día te está tirando esas pullitas, ¿no? Esas frases quizás algo más negativas, te puede perjudicar mucho y de lo que es para ti una pasión, de lo que realmente tenías en mente, quizás se puede convertir en todo lo contrario, ¿no? Así que creo que este factor del entorno, ¿no? De cómo está creado tu entorno es súper importante. De todas maneras el entorno es súper importante. Con quién entrenas, con quién pasas tu tiempo, con, con quién te rodeas es realmente un factor importante. em, y también importante estar dispuesto a cambiar la gente con quien te rodeas. Totalmente, Eh, sin lugar es a... difícil cambiar y querer disponer de poder hacer algo completamente diferente, de llevarte un poco al límite, de llevar tu pasión al límite, si no estás dispuesto a perder un par de personas en el camino. Total. Eh, Cualquier cosa que hagas al límite, sea trabajo, un negocio, eres atleta de cualquier otro deporte, futbolista, natación, culturismo, lo que sea, si vas a querer llevar algo al límite, vas a ser incomprendido, te van a ver como loco, ¿ya? Porque vas a tener que ser un poco loco, ¿ya? Es parte de querer ser la mejor versión posible que pueda ser, es que en verdad estés un poco mal de la cabeza. A veces hay que estar un poco mal de la cabeza y estar de acuerdo con eso y decir, ay, pero no puede ser así, no puedes estar tan loco con eso, no puedes estar tan obsesionado. Y decir, estoy obsesionado y me vuelve loco. Y al final, no existe manera que logres ser la mejor versión tuya posible en algo sin obsesionarte a un punto un poquito maniático. Totalmente. Y yo Y diría eso requiere, elevado, yo diría aquí. O sea, creo que la obsesión, o sea, tener ese pensamiento, ¿no? Es súper importante para que cada día lo sepas aprovechar al máximo. incluso si todo el mundo, si nadie piensa que estás un poco mal de la cabeza, yo te diría que todavía te está faltando Algo. subirlo un poco. Mm, Y por ende también es muy importante el entorno, porque necesitas gente que esté dispuesta a entender eso. No claro, necesariamente porque comprenda cómo te sientes en relación a ese objetivo, sino que por el cariño que te puedan tener, por el aprecio que te puedan tener, estén dispuestos a entender que esto es lo tuyo y a apoyarte en que esto porque esto es lo tuyo. No tiene que ser otra persona que entienda perfectamente lo que es el culturismo, no tiene que ser otra persona que entienda perfectamente lo que es tener un negocio. No, es una persona que entienda perfectamente que tú estás dispuesto, que tú vas a tener que hacer eso claro. y que que no vaya a intentar meter el pie en el medio de ese camino. eh, es súper importante. Entonces, por eso también es importante que uno, cuando alguien dispone a hacer algo así, no tenga miedo a estar solo, no tenga miedo un poco a quedarse solo o a... Que al final nunca te quedas solo por completo, pero no tengas miedo a en verdad dejar un montón de personas de lado. ¿Ya? Exacto. En el momento en el que uno le dé vuelta al switch y entre en un modo enfocado a un nivel maniático, la gente o te va a intentar cambiar o te va a intentar, o se va a alejar, ¿no? Y si tú no estás de acuerdo con que esa gente se aleje, va a ser muy difícil que puedas centrarte en tu objetivo. Entonces, uno tiene que estar siempre dispuesto a que ese tipo de personas se vaya. Por mucho que uno pueda estar acostumbrado, por mucho que uno pueda sentirse un poco perdido, es parte de. Y al final es cuestión de encontrar gente que te brinde más, ¿no? Es gente, por ejemplo, a nivel de una pareja también es súper importante. Hay una diferencia sustancial, o sea,
diferencia gigantesca entre el atleta que tiene el apoyo de su pareja Mm, y es como que, por ejemplo, en un momento en el que dices, ya no puedo más, no puedo más con esta preparación, me está volviendo loco, y sea una persona que mentalmente te ayude, claro, ¿no? Que te diga, esto es lo tuyo, estás pasando por un mal momento, pero esto es lo tuyo, claro, olvídate de eso. Eso cuesta, si no costaría, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. total, Y la grandeza en esto está que cuesta tanto. Hay una gran diferencia entre la persona que tiene una pareja así y la persona en la que tiene una pareja tú, por ejemplo, digas, ay, ya no puedo más con esta preparación, y la pareja te diga, bueno, entonces déjala. Si igual hace tiempo no salimos a comer, ya mejor salgamos a comer algo, a hacer algo, hace tiempo que no hacemos nada. Hay una diferencia muy grande que te va a afectar de todas maneras a nivel mental, porque evidentemente si estás con una pareja tienes una relación de afecto y cierta dependencia, ¿no? Emocional que está ahí, porque es imposible tener una relación afectiva muy grande con alguien y que no haya, que cómo se siente la otra persona, cómo se expresa la otra persona, no te afecte a cierto punto, porque es una dependencia que se genera, que es parte de una relación sana, no sana, cualquier tipo de relación tiene cierta dependencia entre ambos individuos. Entonces, es muy importante quién te rodea. totalmente. Y aquí destacando cosas importantes que has comentado tú, también veo muy importante un punto que es el hecho de la dependencia, ¿no? Que has comentado. Es decir, que antes de, por ejemplo, empezar una preparación, creo que has de haber pasado por una mini preparación, ¿no? Quizás es decir, que realmente sigas estableciendo el mismo estilo de vida en tu actual preparación, pero simplemente retocando varias cositas como puede ser la comida, como quizás exigirte más en cuanto al descanso, etcétera. Por lo tanto, aquí un punto importante es que, aparte de lo que he comentado, creo que has de haber pasado por una época en la que hayas estado solo. Es decir, que no hayas necesitado de nadie externo para tú realmente estar bien. Porque a medida que avanza una preparación, cada vez vas pasando más tiempo solo y es algo que me estoy dando cuenta. Entonces, si tú no has estado previamente en ese proceso, yo por ejemplo lo llevo personalmente muy bien porque ya hace bastantes años que me he mentalizado para esto y personalmente soy una persona que no tengo ningún tipo de problema en estar solo. Pero creo que a otra persona que no haya pasado por esto, el hecho de estar solo le puede pasar mucha factura porque al final la cabeza va generando muchos pensamientos, ¿no? Y más en el contexto en el que te encuentras, que si tengo hambre, que si no sé por qué realmente estoy haciendo esto. Entonces, no solo hablando aquí de la soledad, sino del hecho también de esa mentalidad de que has de tener como un yo interno, ¿no? Como un porqué interno que te haga conducir a sacar tu máximo potencial de cara a la competición, ¿no? Entonces, si realmente no has estado solo, si realmente no tienes ese yo interno y no estás sobre todo enamorado de este deporte, no tienes esa pasión, creo que la preparación no va a ser... mm, no solo no vas a disfrutar, sino que no vas a poder sacar tu máximo potencial, ¿no? De cara a De, la de, de competición. todas maneras, de todas maneras. Igual, por ejemplo, todos hemos entrenado con personas donde hemos tenido un entrenamiento espectacular. Que dice, este entrenamiento con esta persona que ha entrenado ha hecho el entrenamiento muchísimo mejor. O sea, es una locura. Y hemos entrenado con personas donde el entrenamiento es horrible por la dinámica con esta persona. Y al final, como digo, como un buen gym partner o una buena persona con la que puedas entrenar puede o mejorar muchísimo o empeorar muchísimo la calidad del entrenamiento, lo mismo va a ser con cualquier otra persona que te rodee en tu día a día, ya sea un mejor amigo, una pareja, padres, lo que fuese, siempre van a tener, siempre va a afectar un poco con quién te rodeas, por mucho que una persona quiera decir, oye, no me afecta, a mí no me afecta, mientras tengas cierto aprecio por estas personas te va a afectar hasta cierto punto. También recomendarle a una persona que si está iniciando recién una relación, quizás no es el momento para una preparación, porque
primero yo creo que entender la dinámica de una relación, que está bien que haya etapas, pero la etapa en la que el culturista decide prepararse es una etapa bastante egoísta. Hay que Total, entender lo que es una etapa bastante egoísta y por esa misma razón uno tiene que entenderlo, que uno en ciertas instancias está siendo bastante egoísta para que pueda aprovechar las instancias en donde no está en preparación y pueda disponerse a hacerse un poco más cosas y ser un poco más permisivo y tener un poquito más de flexibilidad con la pareja también, hacer las cosas que la pareja le gusta hacer en el momento en el que, por ejemplo, no tienes la presión de una competencia, ¿no? Jugar un poco con eso porque tu pareja va a tener que entender o va a entender sin forzarla a que cuando tú entras en preparación es un momento egoísta, realmente. Es un momento donde tú estás enfocado principalmente en ti y en el objetivo que tú tienes y se deja bastante de lado a las personas a tu alrededor. claro, Y hay muchas cosas que vas a tener que dejar de hacer. Hay muchas cosas que vas a tener que vas a tener que poner primero tus propias necesidades y tus propias prioridades. Y tu pareja tiene que estar un poco de acuerdo con ello y saber que va a cumplir bastante el rol de un apoyo, claro, que es difícil y es algo demandante, que es algo complicado por ambos lados, ¿no? Uno en su preparación también y como pareja estar dispuesto a apoyar a la otra persona que quiere ir por un sueño, por así decirlo. sí, Es complicado, no es fácil porque uno va a tener que dejarse un poquito de lado para poder priorizar los objetivos del otro. Por eso digo que la idea es que sea momentáneamente. Y también creo que hay muchas cosas que no tienen que llegar al extremo al que tienen que llegar. Por ejemplo, tú estás en el off-season, estás en una etapa de volumen. Hermano, no te tienes que perder el cumpleaños de la mamá de tu novia porque estás en el off-season y porque te toca comer a ti a las 3 de la tarde y el almuerzo familiar va a ser a las 4. ¿Ya? Y también creo que tienes que tener una idea de, oye, se puede ser flexible con, podemos hacer ciertas cosas. Yo llevo mis comidas, el día en el que me toca un descanso, vamos y hacemos lo que tú también quieres hacer. Sobre todo cuando, evidentemente, mientras más se acerca una preparación, son más difíciles las cosas. Pero uno no se prepara todo el año, todos los años, en todo momento. Entonces sí hay que tener un poco esa idea de, oye, cuando me toca prepararme, yo estoy siendo bastante egoísta. No voy a dejar mis objetivos de lado cuando no me estoy preparando. Pero hay cierta flexibilidad que hay que tener para la dinámica de pareja, si no, no funciona. O sea, no puedes también porque siento que es bastante lo que sucede con muchos culturistas, sobre todo el hecho de que están con una pareja, pero igual el pensamiento es solo yo, y quien venga que me acompañe, y si no me quiere acompañar, que se vaya. Sí, no, hasta cierto punto. Hay ciertas veces donde también uno puede ofrecer mucho más y no lo está ofreciendo por algo que te estás limitando un poco solo. Eh, Uno puede tranquilamente ir a comer a algún sitio llevando tu comida y acompañar al resto de gente. Puedes ir a hacer algo distinto, sé, un parque de diversiones llevando tus comidas y no hay ningún problema. Y tienes un día diferente y acompañas a la otra persona también a hacer algo que le guste distinto, ¿no? Pero sí, yo considero bastante importante, necesitas que tu pareja tenga algo similar, creo yo, o que tenga, que pueda entender un poco lo que significa esta pasión. claro. Que al final también esté comprometida, ¿no? Es decir, que forme parte de tu proceso, ¿no? Quizás incluso, creo que es súper importante y que no esté apartada, digamos, que no por el hecho de ser más egoísta como que la tengas que sacar fuera del proceso, sino que la aproveches, ¿no? Incluso a tu favor, que te aporte, sobre todo. Y algo también creo que es muy importante, hablando del tema del egoísmo, ¿no? Es que creo que se informe, ¿no? Antes de empezar esta preparación que se ponga encima de la mesa, ¿no? Lo que va a suceder, ¿no? Oye, pues mirar, para que os hagáis una idea, porque seguramente la mayoría de los culturistas, los familiares, no tengan en cuenta, ¿no? No tengan mucho conocimiento en lo que, en la fatiga, ¿no? No solo física, sino mental que genera una preparación por esa reducción en los niveles de energía, niveles hormonales, ¿no? Y que se comente, oye, pues mira, a medida que vaya avanzando la preparación, estaré muy fatigado
seguramente pase a ser algo egoísta porque no me queda otra opción. Si realmente quiero ganar, pues he de ser así, no me queda otra. Va a ser durante un periodo de tiempo. No quiero que os lo toméis a mal, pero tiene que ser así, no queda otra. Entonces, durante este tiempo va a suceder esto. Simplemente espero que lo comprendáis, ¿no? Y que me apoyéis al máximo y que lo veáis realmente como un crecimiento, ¿no? Como algo, como un punto a favor, ¿no? Para a largo plazo, pues, mm, esa experiencia, esas lecciones de vida, ¿no? Que te acabas llevando con esta preparación. No solo es la competición, sino en la persona que te vas convirtiendo o que incluso ya te has convertido en este proceso, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Pero por eso es que es tan importante que elijas bien quién va a estar alrededor tuyo, porque va a afectar bastante. O sea, de todas maneras va a afectar bastante lo que la otra persona opine, diga, cómo se sienta, va a afectar bastante tu estado de ánimo, va a afectar bastante las decisiones que tomes. Entonces, de antemano es importante tener personas de calidad, ¿no? Que estén rodeándote. Una persona que si en algún momento te caes un poco, te ayuda a levantarte, Sí, no termine de hacerte caer. Y claro. también uno entender que como cierre, que uno puede ser muy egoísta también, pero hay que buscar las maneras en donde quizás puede uno permitir algo, en donde uno puede quizás ofrecer algo. Está bien, no puedes hacer muchas cosas dentro de la preparación, pero igual tienes un momento del día donde vas a ver una serie, bueno, vean la serie que tu pareja quiere. O sea, cómete ver la serie que a ti no te interesa, pero ya, pero en fin, es un sacrificio que uno también tiene que estar, que al final el sacrificio que hace la pareja a veces, muchas veces es más grande en una preparación. Como digo, quizás un ejemplo tonto, pero sea cual sea, intentar retribuir un poquito, ¿no? Sobre todo en las épocas donde uno no está preparándose, intentar retribuir aún más. Exacto, totalmente. Pues la verdad es que yo ya lo dejaría por aquí este tema porque llevamos ya un buen tiempo, yo creo, hablando. Simplemente ya para acabar, me gustaría que nos comentaras un poco si, hablando, relacionándolo con este último bloque, ¿no? Si tienes pensado competir y cuáles son tus planes de futuro como culturista, ¿no? Mis planes ahora son o bien el próximo año o en el 2026 tener mi primera competencia. Eh, Había pensado animarme un poco antes quizás, pero quiero tener un paquete un poco más sólido, algo que me guste más, algo que me sienta un poco más contento a la hora de iniciar para mentalmente prepararme de una mejor manera, porque siento que si no estoy seguro a la hora de empezar, la incertidumbre me va a terminar comiéndome un poco al final del camino y sé que tengo todavía ciertos puntos que sí o sí tienen que mejorar para dar un paquete decente. Pero sí, de acá al próximo año o en 2 años, lo más probable que en 2 años, 2026, tenga mi primera competencia natural. Eh, Principalmente buscar mejorar los puntos débiles que todavía tengo, que si no mejoran por lo menos algo, va a ser muy difícil tener un paquete competitivo. Eh, pero de todas maneras siento que hay puntos fuertes, cosas bien que se pueden presentar. De todas maneras ya tengo ganas, ya he pasado varios años míos entrenando, que he sido fanático del culturismo, ya la idea de competir me llama bastante. Eh, Así que nada, en cara al futuro buscar tener esa preparación. Siento que hay ciertas cosas que también puedo ofrecer en el escenario que me voy a enfocar bastante, como es una buena presentación, como lo es una condición espectacular, que es lo principal que quiero yo conseguir, un tren inferior bastante sólido. Son ciertas cosas a las que yo apunto porque considero que son bastante factibles, son ciertas ideas que tengo en mi cabeza de cómo quiero que se vea ese paquete final y sobre todo que dentro de este tiempo los puntos más flacos que hay mejoren significativamente, porque antes de eso no quiero subirme al escenario. ¿Cuáles crees que son tus puntos débiles y que quieres mejorar? Ese De término. todas maneras, dorsales y de todas maneras pectoral. Vale. Y sobre todo porque a nivel estructura, no, lamentablemente,
no tengo la mejor estructura de todas, sobre todo en el ancho en la amplitud clavicular y sobre todo en el ancho de la cintura. Entonces, perder, que sobre todo sea un punto débil, el tema de los dorsales hace que el look se termine perjudicando bastante. Entonces, eso hay que mejorarlo bastante para poder tener un paquete un poco más decente. Y pectoral también es algo que también tiene que mejorar bastante. Han sido puntos débiles desde un inicio también. Eh, y bueno, espero ahora haciendo las cosas bien, espero mejoren como debería mejorar, sobre todo enfocándome bastante en mejorar el performance, que considero que es clave, y veremos. Muy bien. Con paciencia y buen humor, que es parte de esto. Es un tiempo, ¿no? La ganancia de masa muscular es un tiempo y no queda otra. Así que muy bien, pues la verdad es que te deseo muchísimos ánimos durante todo este proceso y esta ganancia, ¿no? Así que ya para acabar, antes de nada agradecerte por tu presencia, ¿no? Por aquí, por todo este tiempo, que la verdad es que no sé en concreto cuánto nos ha llevado, pero creo que ha sido una charla bastante larga, así que muy contento porque han salido conceptos y detalles y experiencias muy interesantes y creo que vamos a poder aportar un buen contenido de valor, ¿no? En este caso. Y ya simplemente para finalizar, me gustaría que comentaras, que nos comentaras, ¿no? Un próximo invitado para traer aquí en el siguiente episodio o en los próximos. Em, estaba pensando quién cuadra, pero considero que dentro de un poco la mentalidad que compartimos en el entrenamiento, y siento que también se podría hacer una charla interesante sobre mentalidad en el entrenamiento, y sobre todo por la cercanía, a ustedes al ser españoles, se me ocurriría que quizás podrías invitarlo a Llorel, que también es amigo mío, entonces considero que puede ser un buen invitado, yo ya he tenido un par de charlas con él, es un gran tipo y considero que a nivel de entrenamiento se puede tener una charla bastante interesante. Muy bien, pues la verdad es que hoy mismo seguramente ya escriba a Llorel para que sea el próximo invitado. Incluso me gustaría cerrar este primer episodio haciendo una foto y en esta misma foto ya invitar a Llorel para que presencie este momento y en el caso de que nos escuche, pues que aprecie cuando ha sido realizada su invitación, ¿no? A ver, que lo pongo por aquí. Listo. Listo, Pues ya bro, nada, para y finalizar, un placer, muchísimas gracias como he comentado antes y nada, creo que hemos aportado muchísimo como he dicho. Si quieres ya tú cerrar la grabación, adelante. no, nada, el placer es mío. Feliz de estar acá. Sabía que iba a ser una charla un poco más extensa de todas maneras. Sí, eh, Cuando dos personas comparten cierta pasión es difícil mantenerlo corto y preciso. Siempre se hace un poco más larga la experiencia, pero considero que la gente también, quien aprecie el tema, lo va a disfrutar. Entonces, nada, no, muchas gracias por tenerme acá, ser el primer invitado. Y bueno, tú y yo ya estaremos de todas maneras en contacto. Y que nada, que la gente espere al paquete que vas a mostrar pronto, en septiembre, que va a estar excelente. Con una presentación nos vamos a asegurar que también sea excelente. y tanto, ya lo verán. Pues nada, ya para finalizar, agradezco mucho si te has quedado hasta aquí, hasta el final, escuchando todo. Espero que os haya gustado este primer episodio y como siempre digo, por favor, suscribiros, comentar sobre todo, darle me gusta, que ayudáis muchísimo al canal a crecer y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.